Cuando me encuentro entre dos males, generalmente prefiero optar por el que nunca he probado. Esa frase de Oscar Wilde parece escrita especialmente para Hollywood, un lugar donde el talento y la ambición se mezclan con tentaciones ocultas, excesos, obsesiones y trampas que esperan en cada esquina. Porque en la pantalla, estas figuras fueron gigantes, héroes de acero, diosas imposibles, villanos irresistibles, símbolos culturales que moldearon generaciones enteras. Pero lejos de las cámaras, muchos se convirtieron en presas perfectas de la ley, del escándalo o de ellos mismos. Esta es la primera parte de una obra más grande, un mapa que recorre las zonas más oscuras del mito hollywoodense. Los arrestos, los juicios, las condenas, las injusticias, los colapsos emocionales y las vidas rotas detrás del brillo. Al Pacino, la pistola de utilería y los 3 días en el abismo. Antes de ser un coloso de la actuación, antes de que el mundo lo viera como Michael Corleone o Tony Montana, Al Pacino era solo un joven soñador con el rostro afilado y la mirada hambrienta. Vivía empobrecido, encadenando pequeños trabajos y audiciones que rara vez lo conducían a algún lugar. Sus días estaban llenos de frío, hambre y esperanzas que parecían burlarse de él. Era invierno de 1961 cuando ocurrió lo que él llamaría más tarde su primer descenso al infierno. Pacino viajaba en coche con 2 amigos por Rhode Island. Llevaban en el maletero una pistola cargada y una máscara negra. Para ellos, era parte de un número teatral que planeaban presentar para una audición. Para la policía, era evidencia de un crimen en proceso. La detención fue inmediata. Le ordenaron salir del vehículo con las manos en alto. El aire helado le mordía la piel mientras lo esposaban. Pacino no tenía dinero para pagar la fianza, así que pasó 3 días encerrado en una celda que olía a óxido y humedad. Las paredes grises parecían moverse, como si quisieran devorarlo. Sus pensamientos se volvieron oscuros. Aquella sensación de estar atrapado sin haber cometido ningún pecado dejó una marca que nunca se borró. Cuando el juez comprobó que el arma era una simple utilería teatral, los cargos se retiraron. Pero Pacino salió diferente. Había visto de cerca lo fácil que era perderlo todo con un solo malentendido. Irónicamente, tiempo después interpretaría criminales memorables. Pero siempre recordaría que la primera cárcel que conoció no fue por ficción, sino por su propio destino, tan frágil como un hilo. Paul McCartney, el ídolo arrestado en Tokio. El 16 de enero de 1980, Paul McCartney descendió del avión en Tokio con la confianza de un hombre acostumbrado a que el mundo entero lo adorara. Era Paul, el Beatle eterno, el rostro del optimismo musical. Pero bajo esa fachada había cometido un error monumental. En su equipaje, cuidadosamente envuelto entre ropa y artículos personales, llevaba 219 gramos de marihuana. Cuando los agentes del aeropuerto de Narita abrieron la maleta, el silencio se convirtió en un terremoto. En Japón, donde las leyes antinarcóticos son estrictas hasta el extremo, aquello no era un simple descuido. Era un delito grave que podía costarle hasta 7 años de trabajos forzados. McCartney fue arrestado de inmediato y trasladado al Centro de Detención de Drogas de Tokio, donde se transformó en el prisionero número 22. Allí, en una celda estrecha, donde la luz apenas entraba, Paul vivió su caída más dura. No era el artista brillante de estadios repletos, era solo un hombre más, obligado a despertarse con un timbre metálico, doblar su cama perfectamente, comer en silencio y responder a interrogatorios interminables. El músico sabía que el mundo entero observaba, y ese peso lo hundía aún más. Después de 9 días de incertidumbre, Japón decidió liberarlo y deportarlo sin juicio. La gira completa se canceló, perdiendo millones. Y aunque McCartney volvió a su hogar como hombre libre, nunca olvidaría que la soberbia de «soy intocable» casi lo deja atrapado en un país donde la ley no perdona ni a los dioses del rock.
Mae West, encarcelada por indecencia y deseo. En 1927, Nueva York era una ciudad puritana por fuera y decadente por dentro. En ese escenario irrumpió Mae West, una mujer de lengua afilada, mente brillante y sensualidad desafiante. Su obra Sex no era un simple espectáculo teatral, era un ataque frontal a la moral hipócrita de la época. Su personaje, Margie Lamont, una prostituta, provocó escándalo en políticos, grupos religiosos y asociaciones de padres. Un día, la policía irrumpió en el teatro, detuvo la función y arrestó a Mae junto con su elenco. La acusación, indecencia pública y corrupción de la moral. Sentenciada a 10 días en prisión, Mae West demostró que una cárcel puede convertirse en un escenario. Se presentó ante las reclusas con su humor descarado, conversó con los guardias, improvisó chistes y cuando el alcaide la invitó a cenar, ella aceptó sin titubear, convirtiendo la situación en un espectáculo mediático. Cuando salió, dijo: «Si la cárcel es el precio por hablar del deseo femenino, entonces voy a seguir hablando hasta que el mundo cambie». Su arresto no la destruyó, la transformó en una leyenda inmortal. Tom Neal, el actor que mató a su esposa. Tom Neal tenía una sonrisa que podía iluminar la pantalla, pero también un temperamento oscuro y volcánico. En su juventud logró papeles prometedores, pero su carácter impulsivo y sus arranques violentos comenzaron a arruinarlo. Su vida personal se convirtió en un polvorín, especialmente su relación con Gail Bennett. Su matrimonio fue un campo minado emocional. Celos, discusiones, silencios insoportables. En 1965, tras separarse, su relación parecía haber llegado a su fin. Pero una tarde, Gail regresó a la casa por motivos desconocidos. Nadie sabe exactamente qué ocurrió detrás de esa puerta, excepto que ella jamás volvería a salir con vida. Un disparo, seco como un látigo, rompió el silencio. La policía encontró el cuerpo de Gail en el sofá, una bala calibre 45 detrás de la oreja. Tom Neal estaba allí, temblando, murmurando que todo fue un accidente. El juicio fue un espectáculo mediático. Discusiones pasadas, heridas ocultas, una relación fracturada. Finalmente, Neal fue declarado culpable de homicidio involuntario y condenado a entre 1 y 15 años, cumpliendo 6. Al salir en libertad, su sombra lo devoró por completo. No logró rehacer su vida. Murió un año después, como un fantasma que se había quedado atrapado en su propia tragedia. Jack Nicholson, violencia y el palo de golf. En 1994, Jack Nicholson ya era una institución viva. Genio, provocador, icono cultural. Pero ningún actor, por grande que sea, está exento de perder el control. Una mañana cualquiera, mientras conducía por Los Ángeles, Nicholson chocó ligeramente con otro vehículo. El incidente era menor. Hasta que la furia lo cegó. Salió de su coche, tomó un palo de golf de su maletero y lo descargó violentamente contra el parabrisas del otro conductor. El cristal se hizo añicos como si explotara. La noticia recorrió el país en cuestión de horas. Nicholson fue detenido y enfrentó cargos por agresión y daños a la propiedad. Pasó varios días bajo custodia mientras su equipo legal intentaba contener el desastre. Finalmente, pagó una indemnización millonaria y pidió disculpas públicas. No fue a prisión, pero el mundo descubrió que incluso el actor más carismático puede caer en un arrebato capaz de destruir vidas, carreras y reputaciones en un segundo de locura, como él mismo lo describió después. Danny Trejo, de las calles a San Quintín. Antes de ser el duro más querido del cine, Danny Trejo fue un niño atrapado en un mundo de violencia, drogas y desolación.
Creció rodeado de pandillas, robos y adicciones. A los 12 años ya conocía la heroína. A los 15 ya estaba involucrado en delitos graves. En su juventud, Trejo fue enviado a Soledad, Folsom y finalmente a San Quintín, las prisiones más peligrosas del estado. Allí aprendió que la vida puede valer menos que un cigarro. Participó en motines, peleas clandestinas y estuvo a punto de recibir la pena de muerte por un incidente con un guardia. Pero la oscuridad a veces revela caminos inesperados. En prisión, Danny comenzó a boxear y entró a un programa de rehabilitación de 12 pasos. La disciplina y el autocontrol se volvieron su tabla de salvación. Cuando salió en 1969, no sabía cómo vivir fuera de la cárcel. Caminaba temeroso, desconfiado, casi perdido. Su libertad era un territorio desconocido. Pero entonces, Hollywood apareció en su vida como un milagro improbable. Un productor lo vio y le ofreció un pequeño papel, que cambió su destino para siempre. Frances Farmer, desafiando a la policía y el infierno psiquiátrico. Frances Farmer era una fuerza de la naturaleza, inteligente, hermosa, rebelde, ferozmente independiente. Pero en la Hollywood de los años 40, esas cualidades eran vistas como defectos peligrosos. En 1942 la detuvieron por conducir con las luces encendidas durante un apagón obligatorio por la guerra. Lo que comenzó como una multa terminó convirtiéndose en una batalla campal. La actitud altiva de Frances provocó a los policías. La llevaron a la comisaría, donde su furia explotó. Hubo insultos, forcejeos y un informe policial que la describió como incontrolable. Más tarde, tras un altercado con una peluquera en el hotel Knickerbocker, un juez ordenó que fuera enviada a un hospital psiquiátrico. Lo que siguió fue una pesadilla: electroshocks, terapia de insulina, confinamiento, humillaciones, abusos. Pasó años encerrada en instituciones que destruyeron su espíritu. Farmer nunca volvió a ser la misma. Su caso se convirtió en símbolo del castigo que recibían las mujeres que se atrevían a desafiar las reglas de un mundo diseñado para silenciarlas. Lawrence Tierney, el criminal que regresó a Hollywood. Lawrence Tierney tenía un rostro cincelado para interpretar criminales, mandíbula dura, ojos fríos, un aura que imponía respeto. Pero lo más inquietante no era su presencia cinematográfica, sino lo poco que difería de la vida real. Mientras muchos actores fingían dureza delante de la cámara, Tierney la respiraba. En la década de 1940, cuando su carrera comenzaba a despegar, Tierney pasó casi tanto tiempo en los estudios como en comisarías. Los informes policiales de la época parecían capítulos de una novela negra. Peleas en bares a las 3 de la mañana, cristales rotos, hombres ensangrentados, disturbios, resistencia a la autoridad, amenazas. Los policías lo conocían por nombre. Se decía que cuando entraba a un bar, los camareros escondían botellas por si acaso. Su adicción al alcohol lo arrastró por un camino autodestructivo. Fue arrestado una docena de veces en menos de 10 años. Cada escándalo le costaba un papel, un contrato, una oportunidad. Hollywood comenzó a verle como una bomba de tiempo, alguien imposible de controlar. Durante décadas, Tierney desapareció en un torbellino de excesos, hasta que un joven director llamado Quentin Tarantino decidió resucitarlo para un papel que parecía escrito para él. Joe Cabot, el jefe criminal de Reservoir Dogs, 1992. Su actuación fue tan intimidante que incluso los actores jóvenes se sentían incómodos a su lado. Tierney confesó en una entrevista: «Tiré 7 carreras a la basura, no una, 7, y todo por el alcohol. Es el hombre que interpretó tantos villanos, no necesitó crear un personaje. Él mismo había vivido la vida que Hollywood solo se atrevía a imaginar». Bobby Driscoll, el niño de Disney. Olvidado y muerto en la calle. Bobby Driscoll
era el niño favorito de Walt Disney, la estrella que encarnaba la inocencia y la magia. Su voz dio vida a Peter Pan. Sus ojos brillantes conquistaron a millones. A los 12 años ya tenía un Oscar juvenil. Su futuro parecía asegurado. Pero Hollywood es cruel con los niños que crecen. Cuando Bobby entró en la adolescencia, su rostro empezó a cambiar. Acné severo, rasgos que ya no encajaban en los papeles angelicales. Disney, sin piedad, cortó su contrato. Un día era la joya del estudio, al siguiente, solo un chico más buscando trabajo. Rechazado una y otra vez, se aisló. Encontró su escape en las drogas, primero marihuana, luego heroína y anfetaminas. En 1956 fue arrestado por posesión. Su nombre, antes sinónimo de magia, aparecía ahora en columnas policiales. Intentó reiniciar su carrera en Nueva York, pero terminó viviendo como un vagabundo entre edificios abandonados del East Village. Perdió a su familia, sus amigos, su voz, sus sueños. El 30 de marzo de 1968, 2 niños encontraron su cuerpo en un apartamento vacío. No llevaba documentos. Lo enterraron como John Doe. Semanas después, lo identificaron por sus huellas dactilares. Disney nunca hizo una declaración pública. Bobby Driscoll pasó de volar sobre Neverland a morir solo entre ruinas, sin que Hollywood siquiera lo mirara por última vez. John Drew Barrymore, el legado maldito de la adicción. John Drew Barrymore pertenecía a una de las familias más legendarias del cine. Su padre, John Barrymore, era considerado el mejor actor de su generación. Su apellido era sinónimo de talento, pero también lo era de excesos. Desde joven, John Drew mostró 2 caras, la del actor brillante y la del hombre autodestructivo. En los años 50 y 60 se convirtió en una figura habitual en escándalos. Peleas en bares, disturbios públicos, desapariciones durante rodajes, contratos incumplidos. Su adicción al alcohol y a las drogas se volvió incontrolable. Fue arrestado varias veces. Por posesión, por conducción temeraria, por violencia, incluso por vagancia en un estado alterado. Cada arresto era un nuevo clavo en el ataúd de su carrera. Lo que comenzó como un talento prometedor se convirtió en un símbolo de tragedia. Su hija, Drew Barrymore, confesó años después: «Mi padre estuvo perdido durante 30 años. Drogas, alcohol, violencia. Niño o no, yo sabía que él era peligroso». John Drew Barrymore no murió en prisión ni por un crimen. Su sentencia fue más lenta, la destrucción paulatina de todo lo que amaba, de todo lo que podía haber sido, de todo lo que el apellido Barrymore representaba. Roscoe, Fatty, Arbuckle, 3 juicios por la muerte de una joven. En 1921, Roscoe, Fatty Arbuckle, era el actor cómico más famoso de Estados Unidos. Su talento físico y su carisma lo habían convertido en un ídolo. Ganaba millones. Sus películas llenaban salas. Hollywood lo veía como el sucesor natural de Chaplin. Hasta que una fiesta destruyó su mundo. Durante una celebración en el Hotel St. Francis de San Francisco, la joven actriz Virginia Rappe colapsó y murió días después por una rotura de vejiga. Los tabloides sensacionalistas señalaron a Arbuckle como un monstruo, acusándolo de violarla brutalmente. La policía lo arrestó por homicidio involuntario. Los periódicos lo crucificaron antes de que un juez escuchara una sola palabra. Su imagen fue destruida en días. Se realizaron 3 juicios consecutivos. Los 2 primeros terminaron sin veredicto. El tercero lo absolvió completamente. El jurado lo declaró inocente sin ninguna duda y les pidió disculpas públicas. Pero era demasiado tarde. Hollywood lo borró, sus películas fueron retiradas, sus contratos destruidos, el público nunca volvió a verlo igual. Arbuckle, arruinado emocional y profesionalmente, vivió sus años finales como un fantasma del que alguna vez fue uno de los hombres más amados del cine. La injusticia lo mató más que cualquier sentencia. Errol Flynn, el caballero acusado de explotación. Errol Flynn
era el héroe perfecto, apuesto, encantador, atlético, seductor. Su interpretación en Robin Hood lo elevó al estatus de mito viviente. Pero en 1942, su imagen de galán se derrumbó cuando dos menores, Betty Hansen y Peggy Satterlilo, acusaron de relaciones impropias a bordo de su yate, el Sirocco. El juicio fue un circo mediático. Flynn negó todo. Su defensa atacó la credibilidad de las jóvenes y el público quedó dividido entre los que lo veneraban y los que querían verlo caer. El 6 de febrero de 1943 fue absuelto, pero su reputación nunca se recuperó del todo. Flynn empezó a beber aún más, a perder papeles, a deteriorarse físicamente. Su fama quedó marcada para siempre por el escándalo, y el hombre que encarnaba la valentía de los héroes terminó envuelto en una espiral autodestructiva que lo llevó a morir joven, a los 50 años. Charlie Chaplin, la ley Mann y el exilio. Charlie Chaplin no era solo un actor, era una figura universal, una mente brillante que inventó un lenguaje cinematográfico propio. Pero también era un hombre perseguido por enemigos políticos, polémicas y romances turbulentos. En 1944, la actriz Joan Barry lo acusó de violar la ley Mann, que penaliza transportar a una mujer entre estados con fines inmorales. Aunque el jurado lo absolvió, el gobierno estadounidense lo tenía en la mira por sus opiniones políticas y su vida personal. La campaña pública contra Chaplin fue feroz. Lo llamaron comunista linestas, libertino, inmoral, enemigo de los valores americanos. En 1952, mientras viajaba a Londres, el Servicio de Inmigración revocó su permiso de reingreso. Chaplin quedó exiliado sin juicio, sin defensa, sin posibilidad de regresar. Tuvo que instalarse en Suiza. Allí vivió hasta su muerte, lejos del país al que había dado algunas de las películas más importantes de la historia. La ley no lo atrapó, pero el odio político sí. Hedy Lamarr, el hurto de la mujer más bella del mundo. Hedy Lamarr era considerada la mujer más hermosa del planeta. Su rostro era una obra de arte. Su inteligencia, sorprendente. Coinventó la tecnología a base del Wi-Fi y el Bluetooth. Pero incluso las mentes brillantes pueden caer en sombras inesperadas. En 1966, Lamarr fue arrestada en Los Ángeles por robar artículos de una tienda por departamentos. El valor era pequeño, pero el impacto devastador. Los medios atacaron sin piedad. La diosa que roba maquillaje. La belleza que cayó en desgracia. La estrella que ya no puede pagar su imagen. Pagó fianza, quedó libre. Pero el daño estaba hecho. En 1991, a sus 76 años, volvió a ser arrestada. Esta vez por robar en una farmacia de Florida. Muchos dijeron que lo hacía no por necesidad, sino por soledad, aburrimiento, o un deseo oscuro de sentirse viva en un mundo que ya no la admiraba. La caída de Hedy Lamarr dejó claro que Hollywood no perdona ni el paso del tiempo ni las fragilidades humanas. Lionel Atwill, el colapso por las películas oscuras. Lionel Atwill era el villano perfecto del Hollywood clásico, elegante, frío, enigmático, dueño de una mirada capaz de helar la sangre. Su presencia en pantalla era tan poderosa que los estudios lo buscaban para roles de científicos demente, aristócratas siniestros o criminales sofisticados. Pero fuera de la cámara, su vida tenía un lado mucho más oscuro que cualquier guión. A principios de los años 40, circuló un rumor que se convertiría en su perdición. Se decía que Atwill organizaba cada Navidad fiestas privadas en su mansión de Malibú, reuniones llenas de alcohol, libertinaje y proyecciones clandestinas de contenido explícito. Una noche, uno de los invitados filtró información a la policía. El escándalo explotó como dinamita. El FBI comenzó a investigar. La prensa publicó titulares sensacionalistas que destruían décadas de reputación. Cuando compareció ante el tribunal, Atwill cometió el error fatal. Mintió bajo juramento. Fue acusado de perjurio. Aunque recibió solo libertad condicional, Hollywood no perdona el humo, incluso cuando el fuego es pequeño.
Los estudios lo borraron. Los contratos desaparecieron. Las propuestas dejaron de llegar. Atwill pasó sus últimos años luchando por roles menores, mientras el público lo recordaba no por su talento, sino por un escándalo que había deformado su legado. Su caída fue lenta, dolorosa y pública. Un villano condenado no por un crimen, sino por la sombra de un rumor. Robert Mitchum, Posesión y el aura de chico malo. Robert Mitchum encarnaba la masculinidad ruda del cine noir. Mandíbula firme, voz profunda, actitud fría y un carisma que parecía grabado en piedra. Pero esa aura desenfadada no era solo actuación. Mitchum realmente vivía como su personaje. Libertad, rebeldía y desprecio por las normas eran parte de su ADN. En 1948, la policía de Los Ángeles irrumpió en una pequeña fiesta en Laurel Canyon, donde Mitchum y un grupo de amigos consumían marihuana. Las leyes antidrogas eran despiadadas en aquel tiempo. Mitchum fue arrestado, fotografiado con apariencia cansada y resignada, y condenado a 60 días de cárcel. Para cualquier otro actor, aquello habría significado el fin. Pero Mitchum era distinto. Su estadía en prisión fue cubierta por la prensa como si fuera un héroe del cine entrando en un infierno personal. Salió por la puerta principal del penal con el cabello más largo, con una sonrisa torcida y un aura aún más irresistible para el público. Curiosamente, el escándalo lo hizo más famoso. La imagen del chico malo, que no pedía permiso a nadie, quedó inmortalizada. Hollywood, que con otros habría sido implacable, decidió abrazarlo como un mito viviente. Mitchum probó que a veces la cárcel no destruye a una estrella, la convierte en leyenda. Spade Cooley, la leyenda del western swing y el asesinato. Spade Cooley era el rey del western swing, un ícono musical que hacía vibrar a Estados Unidos con violines y ritmos frenéticos. Su sonrisa encantadora y su talento lo habían convertido en un referente absoluto de la música popular. Parecía tenerlo todo: fama, fortuna, familia. Pero dentro de su hogar se vivía una tormenta que nadie imaginaba. En 1961 estalló el horror. Su esposa, Ella Mae, apareció brutalmente asesinada en su propia casa. El cuerpo mostraba señales de una violencia indescriptible. La única testigo fue su hija de 14 años, que reveló entre lágrimas que su propio padre había sido el responsable. Cooley negó el crimen, pero las pruebas eran sólidas. La verdad se impuso con crueldad. Fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua. La caída fue absoluta, de estrella dorada a prisionero infame. El hombre que llenaba salones de baile terminó encerrado en una celda donde el eco de su música se convirtió en un recuerdo torturador. Lo más irónico ocurrió cuando, años después, le concedieron permiso para una presentación especial fuera de prisión debido a su buena conducta. Tras tocar, Cooley sufrió un infarto y murió. El artista desapareció. Solo quedó la sombra del monstruo que habitaba dentro de él. James Brown, el padrino del soul y los problemas con la ley. James Brown, el padrino del soul, era energía pura, pasos imposibles, voz rasposa, presencia divina. Pero el hombre que hacía vibrar al mundo también vivía una lucha personal llena de ira y dolor. A los 16 años fue arrestado por robo y enviado a un reformatorio durante 3 años. Ese fue el primer capítulo de una biografía marcada por la violencia, las drogas y los impulsos incontrolables. Mientras se convertía en estrella mundial, su vida privada se hundía en una espiral peligrosa. En 1988, armado y fuera de sí, irrumpió en un seminario de seguros en Georgia exigiendo saber quién usaba su baño personal. El caos fue total. Huyó en su camioneta, inició una persecución que cruzó 2 estados y terminó arrestado. Fue condenado a 6 años y medio, aunque solo cumplió poco más de 2.
Pero la cárcel no lo reformó del todo. A lo largo de los 92.000, Brown fue arrestado repetidamente por violencia doméstica, consumo de drogas y posesión de armas. Era un genio indiscutible, sí, pero también un hombre roto que no lograba controlar su propio mundo interior. El padrino del soul marcó la historia musical, pero su vida personal mostró que incluso los titanes pueden cargar con cadenas invisibles. Mick Jagger, el rockero rebelde y la batalla por la libertad. Mick Jagger no solo era un cantante, era un símbolo cultural, la imagen definitiva del rebelde, la voz de una generación que quería romper reglas. Pero esa actitud desafiante lo llevó a enfrentarse directamente con la ley. En 1967, la policía británica irrumpió en una reunión privada donde él y otros miembros de los Rolling Stones consumían anfetaminas. El gobierno quería dar un escarmiento público, enviar un mensaje claro a los jóvenes. La rebeldía tiene precio. Jagger fue condenado a 3 meses de prisión. La noticia conmocionó al país. El público se levantó. Los periódicos, incluso conservadores, pidieron su liberación. La presión social fue tan enorme que su condena se redujo a un arresto domiciliario simbólico. Tiempo después, fue arrestado de nuevo por posesión de cannabis, pero nada lograba quebrarlo. Cada arresto parecía fortalecer su aura de rockero inmortal. Mick Jagger hizo algo que pocos logran. Transformó su persecución legal en una bandera de libertad. Se convirtió en el hombre al que ni los jueces podían domesticar. Clara Bow, la injusticia y el abuso financiero. Clara Bow era la primera It Girl de Hollywood. Su encanto natural, su espontaneidad y su magnetismo crearon un fenómeno global. El público la adoraba. Las revistas la llamaban la chica perfecta. Pero esa luz radiante escondía una vulnerabilidad que el mundo del espectáculo explotó sin piedad. En los años 30, su exsecretaria la acusó de malos tratos, abuso financiero y comportamiento inmoral. En una época donde bastaba una acusación para destruir a una mujer, la prensa convirtió el caso en un circo. Clara Bow, víctima de rumores, difamaciones y burlas, fue tratada como una criminal sin que existiera siquiera un delito. Las acusaciones se demostraron falsas. Ella era completamente inocente. Pero el daño ya estaba hecho. Humillada, emocionalmente agotada y enferma, Clara decidió abandonar Hollywood. Se retiró a una granja, evitando las cámaras, los periodistas y los estudios que antes la explotaban. Pasó el resto de su vida en reclusión, luchando contra problemas de salud mental y contra el recuerdo de una maquinaria mediática que la destruyó por hacer lo único que sabía hacer: brillar. Su historia es una de las injusticias más dolorosas del cine. Clara Bow no cayó por un crimen, cayó por una mentira. Estas 26 historias revelan un patrón inquietante. En Hollywood, la luz siempre tiene un costo. Algunos cayeron por errores propios, otros por maldiciones familiares, otros por injusticias terribles, y muchos por un sistema que transforma humanos en productos y luego en desechos. La fama es una espada brillante, pero también afilada. Corta tanto hacia afuera como hacia adentro. Cada uno de estos artistas, con su éxito o su fracaso, dejó una advertencia para las generaciones futuras. El brillo del estrellato nunca muestra las sombras que lo sostienen. Y ahora es tu turno. ¿Cuál de estas 20 estrellas crees que fue la más destruida por el sistema legal? ¿Y cuál por la propia fama? Escribe tu opinión y sigamos descubriendo juntos los secretos más oscuros del Hollywood que no aparecen en las películas.